Listo. Va, pues si quieres, Vamos. vele dando. Simón, pues voy a retomar desde un subtítulo antes del último, en el que dice la tensión del tiempo en el aspecto subjetivo y su valor manifestado en la demostración del sofisma, en la 202. Porque justo pues, releyendo mis notas, sentí como que no había agarrado chido el pedo de esto a lo que se refiere con la tensión temporal, ¿no? Eh, en un momento me pareció incluso hasta como que estaba sonando muy freudiano en esto de la tensión temporal que se acumulaba y luego se descargaba, ¿no? Pero creo que justo ese es el conflicto que trata de librar Lacan al decir, pues justo este pedo no es tan espacial, ¿no? Sino que va más de, pues otro desmadre. Aunque luego, pues justo me genera un cuestionamiento porque luego dice que se vuelve a manifestar el tiempo objetivo, ¿no? Ya llegaré a eso después. Pero bueno, aquí en la atención del tiempo del acerto subjetivo y su valor manifestado en la demostración, eh, pues justo Lacan trata de señalar cómo es que esto va, digamos, adquiriendo esa subjetivación y a la vez objetivación de lo que va encontrando el sujeto, ¿no? Creo yo. Esa es la lectura que le voy dando, ¿no? Porque mientras el sujeto va teniendo que hacer, pues justo esta aprehensión subjetiva en los distintos tiempos que plantea el problema, a su vez, con las comprobaciones o verificaciones que obtiene, pues también lo objetiva, ¿no? Y es el vaivén que presenta Lacan, ¿no? Pero dice justo, revela en efecto una forma propia de una lógica asertiva, en la que hay que demostrar a qué relaciones originales se aplican, ¿no? O sea, pues ahí ya nos va dando sentido de que pues esta forma lógica pues la encontramos también en una originalidad, ¿no? En un origen del sujeto mismo. Y creo que justo tiene todo el sentido del mundo llamarle acerto subjetivo, ¿no? Porque pues irá tratando de adelantarse al error, como lo dice Lacan ya al final, ¿no? En este párrafo, pues justo rescató en la página 202. El sujeto lógico no es allí otro que la forma personal del sujeto del conocimiento a aquel que solo puede expresarse por yo, ¿no? Esto me parece relevante porque, bueno, justo viene Lacan diciendo es que pues, va cambiando, digamos, pues sí, de aprehensión subjetiva y de modo temporal el problema, ¿no? Primero es un sujeto impersonal e indeterminado, como lo marca en el primer momento, ¿no? Estando ante dos negros, se sabe que se es blanco, ¿no? Ese se sabe, pues es impersonal. Posteriormente, ya llega el segundo momento, ¿no? Si yo fuese negro, los dos blancos que veo no tardarían en reconocerse como blancos. Ahí me parece un movimiento interesante porque es en el momento en el que se introduce ese otro que también se va a posteriormente introducir el yo, ¿no? Y finalmente, en este último momento de concluir, es lo que pues se decanta, dice Lacan, hacia una forma ya totalmente subjetiva, ¿no? Que a la vez, como te digo, pues se va objetivando, ¿no? Las pruebas para este propio sujeto. O sea, es un movimiento a fin de cuentas dialéctico, creo yo, ¿no? Que se va expresando ahí. Tanto por un lado, la subjetivación de entender el lugar propio del sujeto en el conflicto, como la objetivación de poderle dar, no sé cómo decirlo, cierta realidad a esa circunstancia colectiva, porque ese es un punto muy importante, ¿no? Esta cuestión remarca también la colectividad, que es lo que dirá Lacan más al final, ¿no? Pero justo este acerto subjetivo pues tiene que ver con la, pues, la lógica que nos presentará la génesis misma del yo, ¿no? Pero antes de irnos para allá, justo dice en la página 202. El yo, el ye, que también eso es importante, ¿no? Cuando en ciertas puntualizaciones, creo que es en el seminario 1, que se hacen las puntualizaciones de cuando Lacan dice ye, se refiere al sujeto, ¿no? A ese yo simbólico. Y cuando dice moi, ese es el yo imaginario, ¿no? El yo como instancia estática.
Entonces el yo que plantea Lacan aquí, entre corchetes el je, pues sería el sujeto, ¿no? El yo, sujeto del acerto conclusivo, se aísla por una pulsación de tiempo lógico respecto del otro. Es decir, este movimiento de génesis este movimiento de génesis lógica del yo, je, por una decantación de su tiempo lógico propio, es bastante paralelo a su nacimiento psicológico. Del mismo modo que para recordar en efecto el yo, je, psicológico se desprende de un transitivismo especular indeterminado por el complemento de una tendencia despertada como celos, que es lo que hemos ya tocado un poco en esta cuestión de la agresividad, y también se ve en el estadio del espejo, ¿no? Despertada como celos, el yo del que se trata aquí se define por la subjetivación de una competencia con el otro en la función del tiempo lógico, ¿no? O sea, lo que Lacan está diciendo aquí es, pues esto que nos encontramos en este problema lógico y este camino que tiene que recorrer el sujeto, ¿no? En estos tiempos lógicos, pues justamente son los tiempos lógicos de la génesis del sujeto mismo, ¿no? Es decir, pues el instante de la mirada, el tiempo para comprender y el momento de concluir, ¿no? Por eso dice, así como el yo psicológico, que pues transita de una especulación indeterminada a, pues posteriormente y con suerte, un simbolismo pues dinámico. Lo mismo pasa para este yo en estos tiempos lógicos, ¿no? Primero hay una indeterminación, una impersonalidad total, ¿no? Se sabe, es lo que dice. Posteriormente ya se introduce el yo otro, ¿no? Pero principalmente el otro. Es lo que yo ayer, por ejemplo, le explicaba esto a Adi. Pensémoslo incluso lógica y espacialmente con los ojos, ¿no? Y es lo que también se trabajará a partir de lo escópico en Lacan, y creo que el destino también lo trabaja un poco. Pues el lugar de donde están los ojos, lo primero que quiere eres tú mismo, ¿no? Es al otro al que ves. Y a partir del otro es que vas a recibir también la posibilidad de ser o no ser algo frente a ese otro, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que pasa acá en estos movimientos lógicos. Primero, digamos, hay un nada y un todo, ¿no? Un impersonal. Después ya hay un otro que es observado, ¿no? Y finalmente, dentro de este tiempo para comprender, y ahí es donde introduzco esta tensión temporal, ¿no? En este tiempo para comprender, lo que el sujeto empieza a hacer es pensar primero en el otro, ¿no? Es que el otro haría esto y el otro haría esto, esto y esto, hasta que finalmente, pues justo, pues no sé, yo no sé por qué me lo imagino como a manera de embudo, ¿no? Así es como imagino la tensión temporal, ¿no? El sujeto, a partir de cierto retraso que siente, pues sufre de cierta tensión temporal al pensar, bueno, si ellos me ven ya como negro, el tiempo que yo invertí en suponer que ellos me ven como negro es el tiempo que ellos ya se ahorraron, porque ellos ya tienen ese dato. Entonces se genera una tensión subjetiva temporal de decir es que yo me estoy tardando, digamos, ¿no? En concluir, porque ellos ya tienen este dato. Esto bajo la suposición de que se es negro, porque recordemos, ninguno es negro, ¿no? Pero se hace bajo la suposición de lo que no se es, ¿no? Y aquí es donde se introduce justamente la perspectiva del otro, ¿no? Que es lo que finalmente termino yo representando para ese otro que le permitirá hacer cierto movimiento, ¿no? Por eso me lo imagino como a manera de embudo, como si en un primer momento todo estuviese abierto y concluirá en ese momento en el cual ya no hay un espacio para comprender, digamos, ¿no? Se tiene que concluir, es lo que pues nos arroja, dice Lacan, esta forma lógica. Aquí eh, te voy a leer unas cuantas cosas que reflexioné acerca de esta parte, ¿no? El valor lógico que se le puede otorgar a este acerto es aquella evidencia que ponía en marcha en la dimensión lógico-temporal un proceso de subjetivación, donde el sujeto va apareciendo finalmente, curiosamente a la vez que emerge la angustia, para que no haya, para que no haya un error, ¿no? Dice Lacan, para que no haya un error o ante el temor de que, pero a la vez se posibilita una objetivación de los tiempos y así poder concluir, ¿no? Es a lo que me refiero, como que por un lado, esta
subjetividad, este sujeto ya está emergiendo, incluso lo podemos notar a partir de la emergencia de cierta angustia, ¿no? De decir es que no, que para que no vaya a ver esto, pero ¿para quién, no? Para los otros, pues claramente no es, sino para el sujeto mismo, ¿no? Y por otro lado, pues la objetivación a partir del otro, justamente, pero de una manera lógica, ¿no? No a partir de una mera imitación. Es con base en esta emergencia del sujeto que podemos encontrar la lógica de una orientación en la escucha analítica. El sujeto necesita localizarse, dirigir la comprensión a la pregunta ¿quién soy?, la cual resuena en un alguien indeterminado. Y bueno, antes de ser un quién soy, es un qué eres, ¿no? O quién eres. Justamente como efecto lógico de los tiempos, pues primero hay un tiempo impersonal, pero después, con la introducción del otro, en suposiciones de su pensamiento se introduce implícita e inconscientemente una posibilidad de devenir el sujeto o yo. Esta pregunta es indeterminada, pero no impersonal, pues hay un alguien a quien se pregunta, que es lo que en función y campo podemos encontrar como ese alocutor, ¿no? Que se supone cuando se hace la pregunta. Esta pregunta indeterminada, pero no impersonal, pues hay un alguien a quien se pregunta y aparece justamente en el tiempo para comprender, reflexionando, meditando sobre el otro. Primero entre el otro y posteriormente con dicha reflexión concluye un sujeto. Se produce una aprehensión subjetiva, certidumbre, acto que expresa juicio. Pero como es posible observar, el otro tiene su lugar, pues la pregunta implícita en un primer momento y explícita por la anticipación puede versar a lo largo de todo el conflicto quién soy, qué soy para el otro, qué soy o no para que el otro actúe o no de cierta manera. Y dame un momento. Sí. Ya, amigo, pero aquí andamos. No te preocupes. Pero bueno, antes de seguir, no sé si tengas algo que comentar al respecto. No, no, no. Ah, Pensaba esta parte de la de 202, dice, el yo, ajá. sujeto del acerto convulsivo, se aísla por una pulsación de tiempo lógico respecto del otro, es decir, respecto de la relación de reciprocidad. Este movimiento de génesis lógica del yo, por una decantación de su tiempo lógico propio, es bastante paralelo a su nacimiento psicológico. Dice, del mismo modo que para recordarlo, en efecto, el yo psicológico se desprende de un transitivismo especular indeterminado por el complemento de una tendencia despertada como celos. A ver, espérame. Es que justo estaba pensando como en este parrafito. Decía, el yo, sujeto del acerto conclusivo, conclusivo, se aísla por una pulsación de tiempo lógico respecto del otro, es decir, respecto de la relación de reciprocidad, ¿no? O sea que como que hay un tiempo en el que eh, se reconoce como yo, ¿no? Pero no es sino a partir del otro, ¿no? Porque él mismo piensa, se me van a adelantar, entonces voy a decir que es blanco, ¿no? No es sino a partir del otro, o sea, se aísla sino a partir del otro, ¿no?
no se vuelve individual, digámoslo así, ¿no? Por eso dice que este movimiento de génesis lógica del yo, por una decantación de su tiempo lógico propio, es bastante paralelo a su nacimiento psicológico, ¿no? Eh, Deja ver qué es decantación. Decantación es como separar, ¿no? Como en la química, ¿no? Decantación. Sí, separación de mezclas heterogéneas. Por eso dice, este movimiento de génesis lógica del yo, por una decantación de su tiempo lógico, o sea, por una separación de su tiempo lógico propio, es bastante paralelo al nacimiento psicológico. ¿Sabes? Me hizo pensar mucho, digo, eh, aún ya lo leí, pero no lo tengo bien estudiado y justo también eh, hay varias cosas, ¿no? Que como que retomé. Eh, Me recuerda mucho como al concepto de alineación y separación, ¿no? No sé, igual estaría bueno que revisáramos ese texto del Eldenstein, porque igual y va referente a esto, con esto de la lógica. O sea, es una lógica, o sea, ahora sí que es lógica, ¿no? Pienso que podría ser también teoría de conjuntos, ¿no? Pero justo lo tomo como en ese momento, ¿no? Alineación y separación. Aquí Lacan lo escribe en el 44, no tiene noción de eso, ¿no? Pero sí, ¿no? Y dice, del mismo modo que para recordarlo en efecto el yo psicológico se desprende de un transitivismo especular indeterminado, ¿no? Por el complemento de una tendencia despertada como celos. Aquí me parece que hay una variante textual. Déjala leo y vemos cuál es la diferencia, ¿no? Porque igual está, creo que es interesante en eso. Aguántame. Pero sí, fíjate, bueno, ahorita que lo encuentre, te comento algo rápido. Estaba como buscando estos textos, ¿no? Y aquí introduce mucho la teoría de juegos. No sé si te acuerdas que les pasé el video de los 5 objetos matemáticos de Lacan, eh, sobre que los da este Carlos Camarena. Sí me Ese acuerdo, video, pero no lo vi, güey. si lo puedes ver otra vez, velo, está interesante porque, ¿cómo? O sea, es el de la lógica de la sospecha y el de la psiquiatría inglesa y la guerra, donde introduce la teoría de juegos e introduce como la decisión del sujeto, ¿no? Ese juego que tiene el sujeto y justo se juega esta parte de los tres, ¿no? No sé si te acuerdas que viene por ahí. La numerosidad es la que introduce, no la introduce Lacan, dice, estuve hablando con el analista del, del video y la introduce Badiou, Alain Badiou, no sé si lo ubique, es un filósofo. Ujú, eh, entonces, él lo trabaja como numerosidad en estos 3 textos, el tiempo lógico, la lógica de la sospecha y la psiquiatría inglesa y la guerra, ¿no? Y justo siempre tiene que haber 3 para que en 2 se juegue el estadio del espejo, pero ya en 3 ya se hace otra dialéctica, que es la del deseo, justo, ¿no? Entonces, eh, he estado como viendo esto de la teoría de juegos, pero igual más avanzado. Lo voy a leer otra vez este textito porque sí me gustó. O sea, no lo ujú. entendí, pero justo. eh, Espérame, aguántame. Mira, dice, del mismo modo que para recordarlo en efecto el yo psicológico se desprende de un transitivismo espectacular, indeterminado por el sentimiento primordial de una tendencia propia como celos. El yo de que se trata aquí se define
por la subjetivación de una competencia con el otro en la función del tiempo lógico, ¿no? No dice especular, sino dice espectacular, ¿no? Por el sentimiento primordial de una propia tendencia como celos, ¿no? Es cuando se forma justo el yo, ¿no? Del estadio en el espejo, ¿no? Como lo comentaste. Ujú. Sí, te ¿No? digo que justo eso también lo podemos encontrar en el texto de la agresividad, ¿no? Ves que una parte dice que viene la correlación, ¿no? Es correlativa a la formación del yo, justo porque emerge como competencia con el otro, ¿no? Según Lacan. Al momento de notar ese otro y luego notar el deseo del otro, ¿no? Se empieza a dar pues justo esa movilización. Y por ende, pues también la mirada, ¿no? Fíjate, me parece que eso cambia pues el sentido pues radicalmente, ¿no? Porque una cosa es que el sujeto se ponga a especular y otra que sea, pues justo, ¿no? Me suena como a que él era el espectador. Sí, 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 o sea, o sea, me parece que cuando vuelve a escribir el texto, eh, cambia completamente su concepción de la teoría, ¿no? O sea, ahí se ve su avance teórico que hace Lacan, ¿no? Mm, Ujú. Dice, como tal nos parece, da la forma lógica esencial, mucho más que la forma llamada existencial del yo, ¿no? Bueno, ahí ya creo que es más como, eh, ya entendiendo esto, me parece ese párrafito, no es tanto un yo existencial, quizá como lo podría tomar Sartre, ¿no? O en su época, ¿no? Sino más lógico, ¿no? Es un yo más lógico, ¿no? En el que en los tiempos es un yo lógico del tiempo, ¿no? Pienso yo, no sé, así lo Sí, podría llamar ahorita, ¿no? Un yo lógico del tiempo. Y bueno, si quieres, seguir dándole y ya trabajamos otro parrafito. Simón, bueno, como tal, no voy siguiendo el texto, pero justo estas ideas pues nos van llevando, porque fíjate, esto que dices del yo, eh, del tiempo, es lo que va a concluir Lacan, ¿no? Lo que él va a decir, ya al final es como lo que hay que hacer es que el tiempo, el momento de concluir dure tan poco como el instante de la mirada, ¿no? Entonces lo que hay que favorecer, dice, espérame, espera. Aquí está. Esta referencia del yo en la 206 a los otros en cuanto tales debe, en cada momento crítico, ser temporalizada para reducir dialécticamente el momento de concluir el tiempo para comprender a durar tan poco como el instante de la mirada. O sea, pues justo, ¿no? Aquí ya Lacan está concretando la idea del sujeto, ¿no? Una cosa será ese yo al cual se referirán estáticamente, que se ha concluido, ¿no? Que está finito, que está cerrado, y otra cosa será el adecuar, bueno, es que no sé si adecuar, ¿En pero cuál como está? ¿Perdón? ¿En qué en la, en página la, está? 200 en la 206 en el segundo párrafo empieza a hablar justo de esta forma lógica Ok, y de esta forma del yo, ¿no? A partir de esta noción recíproca. Pero bueno, también voy a meter esta cuestión recíproca porque, como te digo, ¿no? Dice, lo que hay que hacer es reducir el momento para concluir, el tiempo para comprender, ¿no? O sea, mantener abierto lo más que se pueda el tiempo para comprender. Y justo a partir de, pues, el otro, ¿no? Que es lo que ya va a introducir aquí acá, ¿no? Y como dices, ¿no? Esta frase no le había prestado tanta atención, pero ahora que la pienso, ¿no? Se aísla, sino por el otro, ¿no? Algo así comentada, bueno, que viene en el texto, y justo por esa misma circunstancia, creo yo, ¿no? Que a partir del otro se encuentra esa incógnita, como dice Lacan más atrás, ¿no? Yo lo había trazado, por ejemplo, así, ¿no? Que a veces hago como mis esquemas, ahí no sé si se vea, pero sí. pues justamente, ¿no? Era lo que trataba de plasmar como
al momento en el que el sujeto está llevando a cabo pues su movimiento, a la vez el otro también está llevando a cabo su movimiento, ¿no? Pero es un movimiento desfasado temporalmente. ¿Por qué? Por esta pues pérdida que el sujeto siente, ¿no? Que es lo que le genera la tensión temporal. Es que ese otro ya se puso a movilizar porque pues yo me tuve que poner a deducir si soy o no negro, ¿no? Y qué pasaría si fuera negro. Y si él ya me está viendo negro, pues él ya no tiene que suponer nada. Él va, digamos, un paso lógico adelante, ¿no? Y el sujeto pues está pues angustiado justo porque va, No. digamos, tenso, temporal, lógicamente hablando, ¿no? Y justo traigo esto en esta cuestión de la reciprocidad, porque en la página 200, 201, o sea, está cambiando de una página a otra, cuando nos está explicando justo los sujetos en cada uno de los tiempos, ¿no? Pues justo la modulación temporal. En la página 200 hasta abajo, es el último enunciado. Pero bueno, voy a retomar todo el párrafo. Sí, sí, Pero de sí. este tiempo, así objetivado en su sentido, ¿cómo medir el límite? El tiempo para comprender puede reducirse al instante de la mirada, pero esa mirada en su instante puede incluir todo el tiempo necesario para comprender. Así, la objetividad de este tiempo se tambalea en su límite. Solo subsiste su sentido en la forma que engendra los sujetos indefinidos, salvo por su reciprocidad, y cuya acción está suspendida por una causalidad mutua en un tiempo que se escabulle bajo el retorno mismo de la intuición que ha objetivado. Por esta modulación del tiempo se abre con la segunda fase del movimiento lógico la vía que lleva a la evidencia siguiente. O sea, pues justo se sitúa a ese nivel una mera reciprocidad, ¿no? En el primer nivel, digamos, hay pues una impersonal, se sabe, pero luego ya hay una reciprocidad. Cualquiera de esos sujetos puede llevar a cabo también pues ese movimiento lógico, ¿no? Como dice, si yo fuese un negro, los dos blancos que veo no tardarían en reconocerse como blancos, pero todo eso pues implica también otro pensamiento, ¿no? El pensar que implica que se reconozcan o no como blancos, ¿no? La escansión, etcétera, etcétera. Entonces es lo que dice aquí. Ya, Aquí la cuestión, ¿eh? más bien, ¿sabes qué podría ser también ahí la certidumbre, ¿no? El acerto, ¿no? Ahí está ¿En el qué? acerto definitivamente, ¿no? Si yo fuese un negro, los 2 blancos que veo no tardarían en reconocerse como blanco. Por eso me apresuro, ¿no? A afirmar que soy un blanco, ¿no? Justo ese Ujú, tiempo es el que da para el acerto, ¿no? ujú. O para la certidumbre, ¿no? Por eso dice, el tiempo para comprender puede reducirse al instante de la mirada, pero esa mirada en su instante puede incluir todo el tiempo necesario para comprender, ¿no? En lo que lo veo, empiezo a comprender, ¿no? Si son blancos o si están pensando que son blancos, que son negros, ¿no? Solo subsiste su sentido con la forma que engendra de sujetos indefinidos. Dice, solo subsiste su sentido con la forma que engendra de sujetos indefinidos, salvo por su reciprocidad, y cuya acción está suspendida por una causalidad muta en tiempo que se escabulle bajo el retorno mismo de la intuición que ha objetivado, ¿no? Esto es interesante, no entendí, pero vamos a leerlo otra vez, ¿no? Dice, solo subsiste su sentido con la forma que engendra de sujetos indefinidos, salvo por su reciprocidad, y cuya acción está suspendida, o sea, la acción de la certidumbre, de apresurarse, por una causalidad muta en un tiempo que se escabulle bajo el retorno mismo de la intuición que ha objetivado, ¿no? ¿Tú cómo lo entiendes? Yo lo pienso justo en, es que cuando hace estos señalamientos de que puede durar como, pues, ese, como dices, ¿no? En el momento en el que miras ya estás comprendiendo, como tal, pues no se puede hacer, digamos, un corte tajante, ¿no? Entre la mirada y el comprender. Y creo que es justo lo que dice acá también, ya para el próximo, ¿no? Solo subsiste su sentido con la forma que engendra de sujetos indefinidos, salvo por su reciprocidad. O sea, en el tiempo para comprender
lo que se hace es formar sujetos indefinidos, ¿no? O sea, Ok, y sí, que claro. este hiciera tal, y que este hiciera tal, y Sí, que, sí, sí. etcétera. Por eso son indefinidos, ¿no? Porque quién sabe quiénes son. Y ya cuando comienza a pensar en esto, por esto digo que me lo imagino como embudo, ¿no? Va pasando como por afuera, los demás, y luego llega, no encuentro justo en cómo lo menciona Lacan, pero dice algo así como de que encuentra su propia incógnita. Ah, aquí, miren, la 200. Intuición que objetiva el tiempo para comprender el cual se define. Espera. Deja nada más la concreto para que la puedas tener completa. Mm, bueno, no encontré esa, pero encontré justo la que te decía, ¿no? Arribita. En el tiempo, en el primer tiempo antes de llegar al segundo, dice, en la equivalencia lógica de los dos términos, dos negros, uno blanco, esta modulación de tiempo introduce la forma que en el segundo momento se cristaliza en hipótesis auténtica, porque va a apuntar a la incógnita real del problema, a saber, el atributo ignorado del sujeto mismo. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Comienza a aparecer el sujeto a partir de comenzar a pensar en el otro, ¿no? A partir de comenzar a pensar qué es lo que estará, pues, conjeturando, pensando, comprendiendo el otro, pues de pronto llega la realización, ¿no? Pues probablemente esto que yo estoy pensando, pues ellos también ya lo pensaron, ¿no? Entonces, y ya ahí es a donde nos, digamos, creo que sí lo dice Lacan en algún punto así, nos deslizamos al siguiente tiempo, ¿no? En el momento en el que ya se topa esa circunstancia, es que, diría Lacan, es el tiempo de comprender, no, es el momento para concluir el tiempo de comprender, ¿no? Y eso es, creo yo, lo que trata de decir aquí. Dice, solo subsiste su sentido con la forma que engendra de sujetos indefinidos, X, los que puedan hacer y deshacer, por eso la reciprocidad, ¿no? Porque todos son iguales en tanto que todos podrían ser A, todos podrían ser B y todos podrían ser C, ¿no? Y cuya acción está suspendida, yo ahí pensaba la cuestión del sujeto, ¿no? Cuya acción está suspendida por una causalidad mutua en un tiempo que se escabulle bajo el retorno mismo de la intuición que ha objetivado. O sea, el tiempo que se escabulle, pues será ya el tiempo, el momento para concluir, ¿no? ¿Por qué se escabulle? Pues justo se escabulle en el retorno, ¿no? En el momento, por eso te planteaba yo mis diagramitas que voy a poner ahí para la grabación. En el momento en el que el sujeto, digamos, dirige hacia el otro su comprensión, comienza a comprender, pero luego le da la vuelta, ¿no? Y regresa su propia intuición al propio sujeto, ¿no? Entonces creo que eso es a lo que se refiere, ¿no? Bajo ese retorno mismo de la intuición que ha objetivado, es decir, que eso que ha podido confirmar en el otro con la primera escansión, se regresa también esa comprensión y dice, pues es que esto también aplica para mí, ¿no? Y eso es lo que escabulle ahí el siguiente Mm, tiempo, que sería el tiempo para, bueno, el momento para concluir, ¿no? Así lo pensaba yo, pero justamente me causa duda esta cuestión del retorno mismo de la intuición que ha objetivado, pero pues así lo pensaba yo. Y justo Fíjate te que sí, digo, sí, sí, ajá, sí, ahora que lo dices, lo pienso como, o sea, puede ser que sí, o sea, dice, solo subsiste su sentido con la forma que engendra de sujetos indefinidos, salvo por su reciprocidad, ¿no? Y cuya acción está suspendida por una causalidad mutua en un tiempo que se escabulle bajo el retorno mismo de la intuición que ha objetivado, ¿no? O sea, él al pensar que si él fuese un negro, no tardarían en. Sí, no, justo, ¿no? Lo que viene, lo que viene en el siguiente tiempo, ¿no? ujú, Si yo pienso, si yo fuese un negro, los otros dos no tardarían en pensar, en decir que son blancos, ¿no? Allí hay una intuición que he objetivado, ¿no? Supongamos, ¿no? Pero como no se adelantan, a ver, entonces yo pienso que soy un blanco, por eso me adelanto, ¿no? ujú, Por sí, eso sí, dice sí. la acción que está suspendida, ¿no? Ajá,
exacto, y que justo ahí ya va a venir la primera escansión, porque llega ese saber, ¿no? Es que si son blancos y yo soy negro, se tienen que mover, porque pues ya saben, pero si no, yo me tengo que mover. Y ahí es donde ya objetivó, ¿no? Ya objetivizó. Y después, pues él va a dudar, ¿no? Y dirá, pero a ver, espérate. Ahí viene la primera escansión. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, Entonces queda. ajá, Si yo pienso, si yo fuese negro, los dos se adelantarían, ¿no? Pero como no se adelantan, se suspende, o sea, suspendo primero, ¿no? Al pensar que yo soy un negro, ¿no? Es quizá la primera escansión, así como lo piensas tú. mm, no sé, creo que más bien la primera canción, pues la podemos situar solo en el problema, ¿no? Porque estos tres tiempos que maneja aquí, por ejemplo, los que está escribiendo, se repetirían dos veces, digamos, ¿no? El sujeto va a ver, va a comprender lo que sea que tendrían que hacer o no hacer en caso de que él sea o no sea, y concluirá y avanzará, ¿no? Eso generará la escansión, ¿no? En el momento en el que él avance por primera o segunda vez. Pero como tal aquí, en estas fragmentaciones de las modulaciones, no encuentro como tal la escansión. No sé si me doy a entender. Y tal vez eso sea algo que estoy leyendo mal. Espérame tantito. Sí, no. Es que mira, yo pienso que es como la primera, dice Lacan que hay como 13 canciones, ¿no? 12 canciones. No recuerdo cuántas había. Dos. En el Tres, ¿no? problema. Ajá. Y, o sea, como tal en el sofisma, ¿no? La última, ¿cuál es? Cuando finalmente, pues cuando se detienen una vez, y Es ahí es cuando donde dice, es si su yo fuese, primera canción. ajá, Ajá. Haz de cuenta, se detienen una vez, ajá, y dicen, no, pues el punto, ¿no? Si son blancos, digo, si yo soy negro, ellos ya tendrían que salir, ¿no? Pero no lo hacen, y ahí se detienen todos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el sujeto se anticipa, actúa, como dices, ¿no? A lo mejor y sí, ahí ya situamos la certidumbre anticipada en la que él dice, no, no, pues no me voy a esperar, ¿no? Ya voy a actuar para que no me vayan a quitar la posibilidad de no saberme negro, ¿no? Y ya después viene la primera escansión, que es decir, bueno, pero si se estará equivocando, ¿no? ¿Qué es lo que dice Lacan en la página, espérame, en la página 204, 203, 204, dice, ya aquí, esto es algo de lo que pues, justo me había faltado como avanzarle, ¿no? Posterior a esto que veníamos hablando del yo psicológico y su génesis, en la siguiente página habla justamente del valor subjetivo, ¿no? Y comienza a introducir la cuestión de la duda, pero a través también de este movimiento objetivante. Pero bueno, traigo todo esto a partir de la primera duda con la que se encuentra, ¿no? Dice, en primer lugar, reaparece el tiempo objetivo de la intuición inicial del movimiento que, como aspirado entre el instante de su comienzo y la prisa de su fin, había parecido estallar como una pompa. Bajo el impacto de la duda que exfolia la certidumbre subjetiva del momento de concluir, he aquí que se condensa como un núcleo en el intervalo de la primera moción suspendida y que manifiesta al sujeto su límite en el tiempo para comprender que ha pasado para los otros dos el instante de la mirada y que ha regresado el momento de concluir, ¿no? O sea, lo que dice ahí es que en un primer momento, aquí lo que está diciendo es justo cómo el sujeto empieza en una subjetividad, bueno, en su lectura subjetiva, y luego acaba ya con unas pruebas objetivadas, ¿no? Pero para que se desubjetivice, se introduce, dice Lacan, también aparece este tiempo objetivo, ¿no? O sea, no solamente ya es este tiempo lógico del que hablamos, creo yo que se refiere justo al tiempo objetivo, al tiempo
cronológico, y dice de la intuición inicial del movimiento que, o sea, la intuición inicial es, si yo fuese negro, bueno, no, y antes de esa, ¿no? Yo me sé blanco porque pienso que los otros piensan que si uno de ellos fuese negro, tal, ¿no? Pero esa intuición inicial implicó un desgaste temporal, digamos, ¿no? Implicó un gasto de tiempo que si efectivamente fuese negro, los otros dos no tendrían que gastar, ¿no? Y ya después de eso dice, después de que se comprende eso, por eso dice, bajo el impacto de la duda que exfolia la certidumbre subjetiva del momento de concluir, es decir, empieza a dudar, ¿no? De si sí, su certidumbre estará, pues, correcta, ¿no? He aquí que se condensa el tiempo objetivo como un núcleo en el intervalo de la primera moción subjetiva, o sea, subjetiva, perdón, en la primera moción suspendida, y que manifiesta al sujeto su límite en el tiempo para comprender qué ha pasado para los otros dos, el instante de la mirada, y que ha regresado el momento de concluir. O sea, el sujeto lleva a cabo esta primera comprensión, digamos, y justo se siente impulsado a anticipar esta certidumbre y lo hace, ¿no? Actúa, avanza, como sea, ¿no? Por eso en el problema dice, dan algunos pasos, porque en este algunos pasos está implícito estas dos cosas que pasan. Avanzan, pero se detiene una vez el sujeto porque duda, ¿no? Bajo el impacto de la duda, que exfolia la certidumbre subjetiva, está condensándose el tiempo objetivo, que se vuelve como un núcleo en esa primera moción suspendida. Que pues sí, ya también eso fue algo que también me costó trabajo comprender. Pero creo que esa es justo la complicación con esto lógico que trata de introducir Lacan, ¿no? O sea, no podemos hacer como cortes tan estrictos como tal vez podríamos señalar en la sesión analítica, ¿no? Entonces, el sujeto concluye, pero duda, y en la duda se empieza también a pasar, pues cierto, se empieza a volver núcleo, digamos, como un bloque, creo yo, el tiempo objetivo. Pero aquí también tenía una duda, porque no sé si, por ejemplo, dice, he aquí que se condensa como un núcleo, ¿no? Pero no me quedó del todo claro si se refiere al tiempo objetivo que se condensa como un núcleo o si se refiere a la intuición inicial. ¿En qué Pero página? bueno, yo en la 203, pasando a la 204. Pero bueno, introducía esto justamente porque después va a decir, ciertamente si la duda desde Descartes está integrada en el valor del juicio, hay que observar que para la forma de acerto aquí estudiada, este valor reside menos en la duda que lo suspende que en la certidumbre anticipada que lo introduce. Pero para comprender la función de esta duda en cuanto al sujeto del acerto, veamos lo que vale objetivamente la primera suspensión para el observador a quien hemos interesado ya en la moción del conjunto de los sujetos. Y justamente porque la duda implicará cosas distintas, subjetivamente hablando y objetivamente hablando desde fuera, sin haber pasado por ese proceso de desubjetivación. Pues sí me doy a entender. ¿Podrías repetirlo, por favor? Simón. A partir de la primera suspensión, digamos, en la cual se da una duda, es que podemos mm, encontrar esta separación entre el proceso de desubjetivación que otorga toda una lógica a estos movimientos y la objetividad, entre comillas, vista desde fuera, ¿no? Por eso dice, tratemos de comprenderlo desde la perspectiva del observador y lo que dice es que, bueno, el observador lo único que va a ver es que si se detienen, pues están en incertidumbre, ¿no? Eso es lo que diría el observador. Se detuvieron porque están dudando, porque están en incertidumbre y etcétera, ¿no? Y solo pues tendrá que corregir o rectificar lo que haya concluido el sujeto, ¿no? Pero eso desde la perspectiva del observador externo que no tiene la perspectiva subjetiva, ¿no? Lo que hace el sujeto realmente es que las escanciones, sus dudas, no son Sí. incertidumbres, son justamente pasos lógicos para poder continuar, ¿no?
Esa es la diferencia. El observador de fuera, digamos, dice, este men está dudando. Sí, sí, sí. Ah, y por eso dice Lacan, pero no se trata de que se quede con la subjetividad, ¿no? Por eso pasa por un proceso de desubjetivación. O sea, Porque si se queda con... Ajá, podríamos decir que el sujeto desde un principio siempre aseguró que era blanco, ¿no? ujú, ¿No? Justo, sí, o sea, porque se detiene, ¿no? O sea, soy blanco, me detengo, soy blanco, y supone, si yo fuese negro, los dos avanzarían. Entonces, reafirma otra vez, ¿no? Que es lo que ya vi, lo que exacto. decíamos, ¿no? El retorno mismo de la intuición que objetivado, ¿no? Entonces, Ujú, reafirma y entonces se va otra vez, ¿no? Soy blanco. Desde un principio, entonces, diríamos que él sabe que, bueno, él tiene ese acerto que es blanco, ¿no? Por eso aquí mismo dice, ¿no? Justo este parrafito que habla de Descartes, ujú, eh, justo Gómez Camarena dice que antes que un retorno a Freud, Lacan hace un retorno a Descartes, ¿no? Y lo quería encontrar y no lo encontraba, pero lo estaba buscando y no lo encontraba, ¿no? Pero ahora que ya lo dices, me parece interesante. Y también hay una variante, pero aguántame, hay una variante textual, pero eh, no la encuentro, espérame. Simón. ¿En qué subtítulo es? El penúltimo, ¿no? Sí, el penúltimo, la atención del tiempo en el acerto subjetivo. Hay una tendencia, entonces es después de este. Dice variante. Espérame, espérame. ¿Dónde está? No, si está, espérame. Debe de estar porque lo marqué. Debe de estar, debe de estar. Espera, espera. Justo lo marqué justo, o sea, dice que le introdujo. Ciertamente, si la duda, debe de estar incluso ahí. Descartes. Eso que no la marqué acá en el otro libro. Ah, aquí está, ya, perdón. Dice, Date, esto date. dice, leo primero esto, ¿no? Dice, ciertamente si la duda desde Descartes está integrada en el valor del juicio, hay que observar que para la forma de acerto aquí estudiada, este valor reside menos en la duda, o sea, no es tanto en la duda, no se afirma tanto en la duda, ¿no? Aquí el acerto, ¿no? O sea, no se pregunta quién es, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Ujú. ¿Cómo es la duda de Descartes? Pues yo creo, más bien yo lo pensaba así, ¿no? El Descartes, pues en sus meditaciones llega a que pues duda de todo, ¿no? Pero de lo que no puede dudar es de que está pensando, ¿no? Entonces Ándale, creo que justamente a lo que dice aquí es justo el valor no está en que tú puedas dudar, sino en que
coloques ahí una certidumbre, ¿no? Que es lo que hizo Descartes, digamos. Es que yo, si puedo dudar, es porque soy, ¿no? Porque pienso y mira, luego existo, y si existo, soy, ¿no? Entonces la duda otorgaba, digamos, ese valor al juicio, ¿no? Porque lo que dice, está integrada en el valor del juicio. Pero aquí en la forma que estamos estudiando, el valor del juicio, digamos, reside más en la certidumbre que en la duda. Pero en el párrafo siguiente, por eso creo yo que agrega, ¿no? Pero para comprender la función de esta duda en cuanto al sujeto del acerto, hay que ver cómo la interpreta el observador externo. Pero falta que leas lo que tienes ahí. Sí, justo, mira, claro, sí, 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 o sea, Descartes duda de todo, ¿no? O sea, para llegar a la verdad, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Dice, ciertamente si la duda de Descartes desde está integrada en el valor del juicio, hay que observar que para la forma de acerto aquí estudiada, este valor reside menos en la duda, que lo suspende, que en la certidumbre anticipada que lo introdujo, ¿no? Y dice acá, para la forma de acerto aquí estudiada con la experiencia que engendra, este valor consiste menos en la duda provisional que lo suspende, que en la certidumbre anticipada que la sostiene, ¿no? O sea, el acerto justo se sostiene sobre la certidumbre, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Es que me hice bolas, güey. Ya lo tenía, Sí, pero se me fue la idea. no, es que es lo que te digo, creo que incluso por eso pinche Lacan es un maestro, porque creo que estos últimos temas justo Sí, son ya como lo que te falta para entender, güey, pero si no le agarras chido, y justo a mí también se me está complicando porque, te digo, yo lo había vinculado a que el valor del juicio reside menos en la duda que en la incertidumbre, ¿no? Pero en esto que leíste entendí que el valor está justamente en la, bueno, no. A ver, ¿puedes volverlo a leer? el de la variante textual, Sí. sí dice, empieza desde, dice, para la forma de acerto aquí estudiada con la experiencia que engendra, este valor consiste menos en la duda provisional, que lo suspende, que en la certidumbre anticipada que la sostiene. O sea, para la forma de acerto aquí estudiada con la experiencia que engendra, este valor consiste menos en la duda provisional, que lo suspende, que en la certidumbre anticipada que la sostiene. Y la original dice, para la forma de acerto aquí estudiada, este valor reside menos en la duda que lo suspende que en la certidumbre anticipada que lo introdujo. Es que mira, por decirlo rápido, me metí a buscar, ¿no? Dice, Descartes plantea la duda metódica, donde rechaza como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera conducir a la menor duda. Intenta ver si en realidad hay algo en su mente que sea enteramente indudable, somete a su duda todo lo existente y poco a poco va rechazando elementos y principios, ¿no? Y el juicio para Descartes es, el juicio de verdad es la evidencia o, como lo dice Descartes, el criterio de verdad es la claridad y distinción. Por lo pronto, lo que Descartes propone es que hay que encontrar las ideas que sean claras y distintas. O sea, hay que dudar, ¿no? Mm, Rechaza todo aquello en lo que pudiera conducir a la menor duda. Ahora sí me hice bolas, güey. Es que ya tenía la idea, pero se me fue por estar buscando la variante textual, pero justo. sí.
No, te digo, a mí no deja de sonarme como eso, ¿no? O sea, la cuestión no es tanto que uno se ponga a dudar y a dudar y a dudar, ¿no? Bueno, al menos, por eso dicen, la forma de hacer todo aquí estudiada, ¿no? En esta, eh, pues sí, digamos, decantación lógica en la cual, pues, tienes que, digamos, encontrar esa certidumbre. Es que no pondría Es encontrar que esa certidumbre. no sé si es una crítica a Descartes o justo lo retoma. O sea, es un retorno a Descartes en el sentido de Freud, ¿no? Que lo interpreta de diferente manera. Vamos a leerlo otra vez y el otro parrafito para entenderlo. Dice, ciertamente, si la duda desde Descartes está integrada en el valor del juicio, hay que observar que, para la forma de acerto aquí estudiada, este valor reside menos en la duda que lo suspende que en la certidumbre anticipada que lo introdujo. Pero, para comprender la función de esta duda en cuanto al sujeto del acerto, veamos lo que vale objetivamente la primera suspensión para el observador, a quien hemos interesado ya en la noción de conjunto de los sujetos. Nada más que esto, es que cada uno, si era imposible hasta ese momento juzgar en qué sentido había concluido, manifiesta una incertidumbre de su conclusión, pero que seguramente la habrá confortado si era correcta, rectificado, tal vez si era errónea, ¿no? Si en efecto, subjetivamente, uno cualquiera ha sabido adelantarse y se detiene, justo lo que decías, ya, ahora sí, Ujú, ya, o sea, la duda no vale, ¿no? Justo se detiene porque está, tiene el acerto, o sea, tiene la certidumbre, no porque dude, ¿no? ujú. No, y O sea, se bueno, detiene, no tanto, ajá. por eso dice, la certidumbre anticipada que la sostiene, o sea, por eso dice, engendra este valor consiste menos en la duda provisional que lo suspende que en la certidumbre anticipada que la sostiene, ¿no? Es que creo que justo la duda, pues sí le da un lugar, pero no le da ese lugar apremiante, ¿no? Porque como dices, o sea, desde un primer momento ya tenía la certidumbre anticipada, ¿no? Y Sí, incluso podremos decirlo desde el planteamiento del problema, tienes que pensarlo así, ¿no? En dado caso de que sea blanco o negro, ¿no? Pero justamente a él le falta el dato porque a los demás los ve blancos, ¿no? Entonces a partir de ahí es que empieza a dudar, ¿no? Si yo fuese tal, bueno, y ni siquiera como tal es duda, ¿no? Empieza como a comprender, ¿no? Es lo sí, que dice acá. justo. Pero justo ahí después, eh, pues ya como ya llegando a concluir y dando el paso, ¿no? Empezándose a mover, eh, y ve que los demás también se mueven, porque nuevamente, ¿no? Se vuelve a repetir el pedo, tienes que volver a ver y luego volver a comprender, ¿no? Cuando se mueve y se mueven es cuando duda, ¿no? Pero no en una duda de estaré en lo correcto, sino una duda lógica de, bueno, se movieron, ¿no? O sea, Se me yo, va a adelantar, ¿no? ajá, exactamente. Y ahí es donde ya se detienen y otra vez se vuelve a poner a pensar, bueno, si se movieron es porque tal, tal, pero lo que dice Lacan, ¿no? Basta con que vuelva a pasar por ese proceso para que nuevamente pueda confirmar y ya una segunda, pues le va a dar la confirmación específica, ¿no? Porque pues ya, Ujú. si ellos dudaron de que él dudó o algo así, pues ya les va a confirmar que todos son blancos, ¿no? Porque todos están en duda, pero justamente no en una duda de incertidumbre, sino en una duda de, ya tengo mi certidumbre, pero paso por esta cuestión lógica para, eh, esta cuestión lógica de duda para objetivarla al final, ¿no? Porque la certidumbre, como dice Lacan, se alcanza en un nivel subjetivo, ¿no? O sea, no se puede alcanzar de otra manera, y es lo que vendrá Sí, también, y de hecho, ahorita que me acuerdo,
creo que también yo lo estaba pensando no solamente con esta duda de sí mismo, ¿no? Sino también con la prueba de la duda a la que va a ser sometida su certidumbre final, ¿no? Que es lo que Freud, bueno, Lacan dice que Freud reconoce en el aprescope, ¿no? Del hombre de los lobos, y que finalmente viene un tercer tiempo en donde vas a ir a decirle a alguien lo que según tú eres, ¿no? Y este alguien te lo va a poner en duda. Y ahí es donde tiene que pues, pasar la prueba lógica, digamos, ¿no? Que obviamente, pues un yo cerrado, pues no la va a pasar, ¿no? Creo que ese es tal vez lo que podría hilar un poco, ¿no? Esa duda como, pues el momento lógico de, pues no clausura, pero conclusión, ¿no? Sí, Como de, justo lo dice Lacan, de no aprender el momento de concluir. Dice, si en efecto subjetivamente uno cualquiera ha sabido adelantarse y se detiene, es que se ha puesto a dudar de si ha aprendido bien el momento de concluir, ¿no? O sea, no tanto de si soy blanco o negro, ¿no? O sea, no ha aprendido exacto. el momento para dar el siguiente paso, ¿no? Pero lo va a aprender nuevamente de inmediato, puesto que ya ha hecho su experiencia subjetiva, o sea, ya está constituido, ¿no? El yo, ¿cómo dice? El yo, bueno, el nacimiento psicológico, ¿no? Dice, si por el contrario ha dejado que los otros se le adelanten y que cimenten así en él la conclusión de que es un negro, no puede dudar de que ha aprendido bien el momento de concluir, ¿no? Porque no se adelanta, ¿no? Deja, ahí hay otra certeza, ¿no? Digámoslo así. Más bien no ha Ujú. aprendido el momento de concluir, ¿no? De que es un negro, No, no puede, de que ha aprendido bien el momento de concluir, precisamente porque no lo ha aprendido subjetivamente, ¿no? Y en efecto podría incluso encontrar en la nueva iniciativa de los otros la confirmación lógica de su creencia en el que él es de semejante de los otros. Ah, fíjate, esto es bien interesante, ¿no? Yo al creer, o sea, si soy blanco, soy igual a los otros. Espérate, dice, pero si se detiene es que subordina su propia conclusión tan estrechamente a lo que manifiesta la conclusión de los otros, que la suspende enseguida cuando ellos parecen suspender la suya. Luego pone en duda que él sea un negro, hasta que ellos le muestren de nuevo la vía o lo descubra por sí mismo, según lo cual concluirá esta vez, ya sea que es un negro, ya sea que es un blanco, tal vez en falso, tal vez con acierto, punto que permanece impenetrable a cualquiera que no sea él, ¿no? Fíjate, este está interesante, ¿no? Porque déjalo leo otra vez, perdón. Dice, no, justo lo que tú planteabas, porque dice, si en efecto, subjetivamente, uno cualquiera ha sabido adelantarse, uno cualquiera de los tres, y se detiene, es que se ha puesto a dudar de si ha aprendido bien el momento de concluir, ¿no? Que era un blanco, ¿no? Me adelanto y me detengo. Sí, no seré, sí seré blanco, ¿no? O sea, sí seré ujú, blanco, pero lo va a aprender nuevamente de inmediato, puesto que ya ha hecho su experiencia subjetiva, ¿no? O sea, los otros se detienen, por eso dice ya más, más adelante, ¿no? Subordina la conclusión a partir de los otros, ¿no? Su conclusión es a partir de los otros, ¿no? O sea, ujú, se adelanta, aprende el momento de concluir y como ellos se detuvieron, entonces otra vez me asegura más que soy blanco, ¿no? Ya lo aprendo totalmente. Si por el contrario ha dejado que los otros se le adelanten y que cimenten así en él la conclusión de que es un negro, o sea, que se adelanten y él es un negro, no puede dudar de que ha aprendido bien el momento de concluir, precisamente porque no lo ha aprendido subjetivamente, ¿no? O sea, no ha hecho esa subordinación de los otros, ¿no? Como dice más abajo.
Y en efecto podría incluso encontrar en la nueva iniciativa de los otros la confirmación lógica de su creencia en que él es de semejante de los otros. Pero si se detiene, es que subordina su propia conclusión tan estrechamente a lo que manifiesta la conclusión de los otros. Esto de su confirmación lógica de su creencia en que él es de semejante de los otros. Eso no lo palpo, o sea, no lo capto todavía. Creo que te voy a leer justo con lo que termina el textito, porque creo que justo Lacan lo lleva al terreno de la colectividad, de cómo esta es la forma en la que la colectividad se mueve, ¿no? Y lo concreta en algo ya más aterrizado, ¿no? Dice, más cerca, sin duda, de su valor verdadero, aparece presentada en conclusión de la forma aquí, demostrada del acerto subjetivo anticipante, a saber cómo sigue. Primero, un hombre sabe lo que no es un hombre. Dos, los hombres se reconocen entre ellos por ser hombres. Y tres, yo afirmo ser un hombre por temor de que los hombres me convenzan de no ser un hombre. Creo que eso es justamente lo que está alzando ahí, ¿no? Ya sea que si en efecto subjetivamente uno cualquiera ha sabido adelantarse el que sea, y se detiene, es que se ha puesto a dudar de si ha aprendido bien el momento para concluir, como dices, ¿no? No de si es blanco o negro, sino de si ya llegó justo al momento en el que debe, pues ya, ¿no? Dejar de dudar y pasar Sí, para sí, el sí. siguiente, ¿no? Pero lo va a aprender subjetivamente de inmediato, puesto que ya ha hecho su experiencia. Yo eso lo entiendo como que, pues justo, él ya lo venía pensando, pero con esta primera moción suspendida, lo objetivó una primera vez, ¿no? Y Sí, por eso claro. dice, si por el contrario ha dejado que los otros se adelanten y que cimenten así en él la conclusión de que es un negro, no puede dudar de que ha aprendido bien el momento de concluir. O sea, pues si ya se adelantaron, pues ya no hay manera de dudar si es o no tu momento de concluir, porque pues ya se te fue. O sea, ya de que Sí, sí, sí. es tu momento porque ya no puedes pensar más. O sea, si esos otros se van, tú ya no tienes la manera de saber más, ¿no? Y por eso dice, y en efecto podría incluso encontrar, bueno, porque no lo ha aprendido subjetivamente, porque en su tiempo de comprensión, esto que decíamos, ¿no? Empieza a pensar que el otro y que no sé qué, y luego se da cuenta de que ese otro también es él, ¿no? Ese A puede ser cualquiera, y ese razonamiento que él está llevando lo puede llevar también el otro, pero ya colocándose él subjetivamente, ya introduciendo ese yo, puede concluir. Pero si no ha llegado a esa aprehensión subjetiva de bueno, ¿y yo qué pex? No puede concluir. Pero, como dicen, ¿no? Y si se le adelantan, pues ya no hay duda de que tiene que hacerlo porque pues ya no hay más, ¿no? Ya no hay para dónde hacerse. Y justamente traía lo del final del texto, ¿no? Yo tengo que adelantarme a decir que soy hombre por temor, por angustia yoica, a que esos otros me digan que no soy un hombre, ¿no? Aquí podríamos decir, yo tengo que adelantarme a decir que soy un blanco por temor a que me digan que no soy un blanco, ¿no? Creo que así, esa es la lectura que yo podría brindarle. Y por otro lado, también eh, yo lo planteaba desde la otra sesión como que se estructura a partir del no ser, ¿no? Yo no soy un negro. Tengo que, a partir de esos blancos, determinar que no soy un negro. Y si sí soy un negro, pues basta con esperar también, ¿no? Pero y si no lo soy, pasa todo lo demás, ¿no? Hasta el punto en el que llegará el argumento objetivado, como dice Lacan, cada que yo vea, algo así dice, ¿no? Cada que yo vea, se debe saber que se es un blanco cuando los otros han vacilado dos veces en salir. O sea, ese ya es el argumento objetivado, ¿no? Objetivo, digamos, ¿no? Pero Sí. subjetivo es, yo que ya pasé por esta experiencia, pues ya sé, ¿no? Pero ya te de subjetivo, pues, es un movimiento bien interesante. Ese de se debe saber que es un blanco cuando los otros vacilan, ¿dónde está? En la siguiente página, justo después de, venimos hablando de si en efecto, bla, 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 pero el descanso lógico, no, espera. En la 205, en el finalmente.
em, en, en- en los párrafos anteriores justamente concreta la cuestión de cómo se objetivan los otros momentos, ¿no? Y de cómo una segunda, pues, digamos, un segundo trazo subjetivo ya no es tan subjetivo porque ya está sostenida por la primera escansión ya objetivada, ¿no? Y es lo que dice, ya la segunda, pues también, ¿no? Ya se de subjetivo en lo más bajo. Y dice, voy a leer todo el párrafo. Finalmente, puede observarse que en ese mismo momento, si todo sujeto puede en la encuesta expresar la certidumbre que finalmente ha verificado, por el acerto subjetivo que se le ha dado en conclusión del sofisma, a saber en estos términos, me he apresurado a concluir que yo era blanco porque si no, ellos debían adelantárseme en reconocer recíprocamente como blancos. Si les hubiese dado tiempo para ello, los otros, gracias a aquello mismo que hubiese sido mi solución, me habrían lanzado en el error, ¿no? Ese mismo sujeto puede también expresar esa misma certidumbre por su verificación desubjetivizada. O sea, esta frase viene desde un lugar subjetivo, ¿no? En lo más, pero si la queremos desubjetivizada, en lo más bajo del movimiento lógico, a saber, en estos términos. Se debe saber que se es un blanco cuando los otros han vacilado dos veces en salir. Conclusión que, bajo su primera forma, puede ser adelantada como verdadera por el sujeto desde el momento en que ha constituido el movimiento lógico del sofisma, pero no puede como tal ser asumida por ese sujeto más que personalmente, pero que bajo su segunda forma exige que todos los sujetos hayan consumado el descenso lógico que verifica el sofisma, pero es aplicable por cualquiera a cada uno de ellos, no estando ni siquiera excluido que uno de los sujetos, pero uno solo, llegue a ello sin haber constituido el movimiento lógico del sofisma y por haber seguido tan solo su verificación manifestada en los otros dos sujetos. O sea, dice, pues también pudo que pues, solo aplicó el método científico y verificó, ¿no? Pero, pues antes se puede llegar a un argumento objetivo desde un lugar subjetivo únicamente, creo yo, ese es el argumento, si hay otros, ¿no? Y solamente a partir de, pues también esa comprensión a partir de otros, ¿no? ¿Tú cómo Pero, entiendes verificación de subjetividad en lo más bajo? em, justo tenía Pex con esto de los niveles, porque justo, ¿no? Dice que empieza a descender y cosas así. Eh, yo lo imaginaba que viene pues, de acá de lo subjetivo y empieza a descender al objetivo, porque por eso dice en el último nivel o algo así decía, ¿no? Em, pero que... espera. O sea, ya cuando avanza, cuando ya dice que es blanco, ya es objetivo, o sea, ya no hay esa subjetividad, digámoslo así, ¿no? Ya se confirma. Ajá, exacto, digamos que desciende de su subjetividad y se aterriza, digamos, la idea, ¿no? O sea, el yo se Pero no sé, vuelve yo, ¿no? Un yo colectivo, digámoslo así, ¿no? creo que, creo que más bien lo pensaría como que el sujeto pues se abre espacio en la colectividad, ¿no? Yo también soy de aquí, pero pues no lo sé. Por eso te digo que ya lo que trabaja la colectividad más adelante, pues es Sí, mínimo. justo. Sí, ya hay una identificación, digámoslo así, ¿no? Puedo pensar. Ujú. Sí, justo, Sí, sí, sí sí. va por ahí. De hecho, creo que acaba el texto también Sí, con así. perdón, por eso justo dice, ¿no? Y en efecto podría incluso encontrar en la nueva iniciativa de los otros la confirmación lógica de su creencia en que él es de semejante de los otros. O sea, Ujú, no estaría en lo colectivo, ¿no? exactamente. Sí, justo, ya lo entendí. ¿No? Y te iba a leer otro, ¿no? Dice, pero sí, pero el descenso lógico prosigue hacia el segundo tiempo de suspensión. Dice, cada uno de los sujetos se ha vuelto a aprender la certidumbre subjetiva del momento de concluir, puede nuevamente ponerla en duda, pero esta ahora sostenida por la objetivación, ¿no? O sea, lo que decíamos, Ujú, ya hecha del tiempo para comprender, y su puesta en dura durará tan solo el instante de la mirada, porque solo el hecho de que la vacilación aparecida en nosotros
sea la segunda, basta para suprimir la suya apenas percibida, puesto que le indica inmediatamente que con seguridad no es un negro, ¿no? Ah, con seguridad ya está identificado con los demás, ¿no? Ujú, Sí, sí, sí. Está exacto. bien compleja esta madre, ¿verdad? Hay que leerlo varias veces. Güey, no, me encantó. Está, Sí, sí está muy está. bueno, está bastante bueno. Y la verdad creo que todavía se le puede exprimir bastantillo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esto de la numerosidad, ¿o cómo dijiste? ¿Qué Eh, números? acá, el Lacan en una nota dice, y se puede hacer con un número indefinido de sujetos, ¿no? Pero Sí, creo sí, sí. que es justo eso, ¿no? Cuando son dos, pues está cerrado, ¿no? Y de hecho Sí, lo dice bien interesante en un dicho, ¿no? Que pone aquí, en la 206 casi ya al final, dice, tres faciunt collegium, ¿no? Que sí, significa en latín, tres hacen un colegio, porque sí, con tres que haya hacen. tres, ya hay suficiente para que alguien pues contraste o niegue o lo que sea, ¿no? Pero si son Sí, dos, justo. Ajá, perdón. Justo no, no, este dale. te digo que lo veas otra vez, te va a hacer un buen deco. Dos es identificación, ¿no? Estadio del espejo. Tres es masa, ¿no? Y cuatro ya es más, ¿no? O sea, Ujú, tiene que haber a fuerzas tres para que haya, no, no sé, pero siempre tiene que haber tres para que haya colectividad, ¿no? Está bueno, es como la primera parte del video, porque ya después habla de otros objetos matemáticos, pero ese ujú. está bueno. Va, sí, lo voy a checar, porque Y sí. yo digo, bueno, yo digo que en este escrito introduce teoría de juegos y lógica, ¿no? Porque ya hasta el final da sus premisas, ¿no? Sus proposiciones, ¿no? Un hombre sabe lo que no es un hombre, ¿no? Los hombres se reconocen entre ellos por ser hombres. Yo afirmo ser un hombre por temor de que los hombres me convenzan de no ser un hombre, ¿no? Justo también ahí yo me adelanto para que no me afirmen que soy un negro, ¿no? Porque yo Ujú, ya sé, tengo la certidumbre de ser un blanco, ¿no? Por eso dice, movimiento que da la forma lógica de toda asimilación humana, en cuanto precisamente se plantea como asimilación de una barbarie, y que sin embargo reserva la determinación esencial del yo, ¿no? ujú. Eso está bien interesante. Asimilación humana. Sí, ¿no? Y que la cuestión también que introduce a partir de la colectividad, ¿no? Porque te digo, esto último que propone, pues lo cita, bueno, referencia también a psicología de las masas y análisis del yo, ¿no? Que hasta el final cierra con lo colectivo no es nada sin el sujeto de lo individual, ¿no? Que pues es la traducción de, creo, supongo yo que lo que Freud dijo en psicología de las masas de no se puede pensar lo social sin lo individual, ¿no? Y Sí, pues sí, justo, ¿no? A partir de la estructuración del otro es que se va eh, pues germinando el yo psicológico, ¿no? Y creo que eso es pues también la distinción de Lacan. Una cosa es hablar de lo imaginario, estático, y otra de este yo, que lo que dice, ¿no? Lo que hay que hacer es mantener abierto lo más que se puede el tiempo para comprender al sujeto, ¿no? Y que no se sí, cierre a, bueno, pero yo soy esto, bueno, pero tú eres esto. Por eso, si solo son dos, por ejemplo, en política, ¿no? Izquierda, derecha, pues nada más es una cuestión de oposiciones, pero si hay tres, pues ya hay un eso, movimiento, que es lo que hacemos en análisis. Si somos solo dos, pues sí, hay resistencia, hay relación imaginaria, y etcétera. Pero si somos tres y traemos a ese otro, ese alocutor que está ahí, pero que no está, claro, un movimiento, ¿no? sí, 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 toda la razón. Sí, sí está bueno, la neta. Sí, Está bien habré- lógico el asunto, me gusta eso, ¿no? Sí, habremos de revisar completamente estoy de bastantes. acuerdo contigo. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Estoy de acuerdo contigo en esto del análisis, ¿no? O sea, justo cuando Freud le dice, lo nombra el hombre de los lobos, ahí ya se está totalmente imaginarizado, ¿no? O sea, Exacto. ¿no? Pero si hubiera preguntado algo más,
hubiera sido otra cosa el análisis. Ujú. Y está bueno, le dimos bastante batalla a este. No, y te digo que todavía tiene, por ejemplo, en el último subtítulo empieza diciendo así: la verdad del sofisma no viene a ser verificada, porque ya hablamos ya de la cuestión de la verdad, ¿no? ¿Qué lugar tiene la verdad? Y no viene a ser verificada sino por su presunción. Eso pues sí suena incluso hasta muy excesivamente subjetivo, ¿no? Si puede decirse en el acerto que constituye, y es lo que decías, ¿no? O sea, yo desde un inicio ya sabía o tenía la intuición de que era blanco, por alguna razón, ¿no? Entonces la verdad, pues ahí está, porque pues se presume, se verifica por la presunción en su anticipo, digamos, ¿no? Sí, Y eso es lo que lo vuelve más complicado. Por eso dice Lacan, dice, revela así depender de una tendencia que apunta a ella, ¿no? Noción que sería una paradoja lógica si no se redujese a la tensión temporal que determina el momento de concluir. O sea, esta cuestión es solamente, solo se emerge la verdad en ese momento de concluir, ¿no? Porque si dijéramos que todo esto es por tendencia de llegar a sí mismo, pues no tiene sentido, ¿no? No se puede explicar de esa manera. Pero si, como dices, si lo redujimos a la tensión temporal de determinar el momento de concluir, pues no es paradoja, porque justo es solo en ese momento que hay una tendencia a, a llegar a la verdad, ¿no? No es nada más, pues, adivinar o cosas así, ¿no? Pero igual, por ejemplo, ese argumento, pues sí, creo yo que está de entrada, pues, lo suficientemente confuso, ¿no? ¿Qué lugar tiene la verdad en el momento de concluir, ¿no? Y no solamente una verdad subjetiva, porque de lo que estamos hablando aquí es cómo objetiva el sujeto su verdad frente a los otros, ¿no? estaba pensando, ¿no? Como que nunca hay como un momento de concluir, pienso yo, ¿no? En el sentido de que Lacan dice que el momento de concluir es justo ese momento cuando, en un eclipse, ¿no? Cuando la luna está tapando al sol, ¿no? Esa orillita, ¿no? Ujú, O sea, pienso yo que nunca hay un momento de concluir porque nunca, eh, y lo relaciono con esto de Descartes, ¿no? Puedo, o sea, a ver si me aterrizo bien mi idea. Si ujú, la duda de Descartes está integrada en el valor del juicio, hay que observar que para la forma de acerto aquí estudiada, este valor reside menos en la duda que lo suspende que en la certidumbre anticipada que lo introdujo, ¿no? O sea, no sé qué pienses tú, ¿no? El momento de concluir nunca hay, ¿no? Porque siempre está así como a punto, ¿no? ujú. Yo lo pienso más en el sentido del paso de lo simbólico a lo imaginario, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuestión de, efectivamente, tal vez lo que como intención del sujeto del conocimiento, que es lo que dice, ¿no? Aquí de lo que se trata es justo de que emerge lo personal del sujeto del conocimiento, ¿no? No me acuerdo en qué página lo tiene, pero te prometo que sí lo dice. Y justamente lo, no. A ver, ¿me dices en qué página estaba esto? Lo de De- Descartes ajá, creo que es en en la la dos 4. 204. Ajá, creo que ese es el conflicto, ¿no? Y también creo que a lo mejor eso es algo que puede viciar mucho a los psicoanalistas, como si la duda misma, por sí misma, fuera a generar algún movimiento, ¿no? Eh, y a lo mejor lo que sí tiene que haber son ciertos momentos de concluir, pero que duren lo mínimo, ¿no? O sea, que de manera, no sé, tal vez disposicional, a manera de dispositivo, porque pues, a fin de cuentas es el dispositivo analítico, pues que duren lo mínimo posible, ¿no? Creo que eso es lo que podría pues, aventarme aquí alguna idea, ¿no? Y decir, Y o mira, sea, a lo dice, mejor, perdón, ajá, el sujeto del conocimiento en la 22
202 dice, sin duda esta forma está en relación con la originalidad lógica del sujeto del aserto, por cuyo motivo lo caracterizamos como aserto subjetivo, a saber que el sujeto lógico no es allí otro que la forma personal del sujeto del conocimiento, aquel que Ándale, solo puede expresarse por yo. exactamente. Justo eso, ¿no? O sea, no hay una conclusión, o bueno, desde lo que planteamos como psicoanálisis, pues no tendría que haber una conclusión como tal, ¿no? Del sujeto, a diferencia de otras cuestiones. Creo que esto es un poco a la cuestión de la ontología, ¿no? Y la antifilosofía que luego propone Lacan. Creo que va justo en ese sentido, ¿no? No determinar estricta y estáticamente a un sujeto, porque eso lo vuelve, pues justo, ¿no? Un yo imaginario. Pero si mantenemos una abertura lo suficiente como para que constantemente se haga preguntas lógicas, ¿no? También, ¿no? Porque luego como que luego llegan algunos pacientes como imaginando que nada más es venir como a filosofar coloquialmente o cosas así, ¿no? Entonces, pues más bien, como dice, ¿no? Es la forma personal, espera, el sujeto lógico no es allí otro que la forma personal del sujeto del conocimiento, ¿no? O sea, guiado a partir de sus formas personales, subjetivas y lógicas, digo, perdón, personales y subjetivas, estructura cierta lógica, ¿no? En conjunto con pues, lo que conoce y la, pues lo que podría decir aquí lo personal, ¿no? Entonces, pues yo digo que pues sí hay momentos de concluir y más, por ejemplo, en la colectividad, ¿no? Eso es lo que se tiene que concluir, ¿no? Bueno, ¿y tú quién eres? ¿O qué eres? ¿O a qué perteneces? ¿O de dónde vienes? ¿O qué raza eres? ¿No? Esa es la exigencia de la modernidad, digamos, ¿no? Que te identifiques de lo que sea, ¿no? Y hoy en día creo que además hay una exigencia de que sepas quién eres, ¿no? No solamente que te identifiques con una colectividad, sino de que además de esa colectividad, tú puedas saber de ti mismo solo, ¿no? Bueno, eso es una observación mía, ¿no? Entonces, creo yo que pues sí hay momentos para concluir y tiene que haberlos, incluso lógica y dialécticamente hablando, pues es lo que Sí, observamos, ¿no? Si el sujeto no concluye, no puede obtener esa escansión, esa suspensión que le permita verificar lógicamente que lo que está diciendo pues es algo, ¿no? Y esto pues es una coordenada clínica, o sea, es lo que tenemos que hacer con por ejemplo, nuestras interpretaciones, ¿no? No concluirlas, el decir, a ver, pues estoy comprendiendo esto, pero tengo que esperar una escansión, dar una escansión para ver que se confirme esto que pues estábamos tratando de estructurar acá. sí, es que fíjate que esto del sujeto del conocimiento me suena mucho a Kant, Ujú, por decirlo, dice, el sujeto es la posibilidad de cualquier conocimiento, aquello que de no estar presente negaría cualquier presencialidad. Pero el yo pienso es la representación que acompaña toda representación. Por eso Kant define la percepción pura u originaria como una autoconciencia que da lugar a la representación del yo pienso, ¿no? Y justo dice, sin duda esta forma está en relación con la originalidad lógica del sujeto, ¿no? Eh, la forma de, me adelanto a, ante el temor de que, ¿no? Porque es un párrafo arriba, ¿no? Está en relación con la lógica del sujeto del acerto, por cuyo motivo lo caracterizamos como acerto subjetivo, a saber que el sujeto lógico no es allí otro que la forma personal del sujeto del conocimiento, ¿no? Por eso es ujú, la percepción pura y originaria de una autoconciencia que da lugar a la representación de yo pienso, ¿no? ujú, Aquel que solo puede expresarse por yo, ye, ¿no? Dicho de otra manera, el juicio que concluye el sofisma no puede ser formulado sino por el sujeto que ha formado su acerto sobre sí.
y no puede sin reserva serle imputado por algún otro, al contrario de lo que sucede con las relaciones del sujeto impersonal y del sujeto indefinido recíproco, de los dos primeros momentos que son esencialmente transitivas, ¿no? Puesto que el sujeto personal del movimiento lógico las asume en cada uno de estos momentos, ¿no? Siempre haciendo su percepción, ¿no? Ujú. Sí, sí, justo. O Y, sea, y dice, la referencia a estos dos sujetos manifiesta bien el valor lógico del sujeto del acerto. El primero que se expresa en el se, del se sabe que, no da más que la forma general del sujeto noético. ¿Qué sujeto? A ver, espérame. pero entonces sí tendría que haber conclusión, ¿no? O sea, si la conclusión es el acerto subjetivo donde emerge el sujeto, pues sí tendría que haber conclusión, ¿no? Es que sujeto no, es que no sé qué es noético. Ay, eso sí lo... Visión intelectual, pensamiento, ¿no? Intelección o intuición, ¿no? Justo que es el sujeto del conocimiento, dice. El primero que se expresa en el se, del se sabe que, no da más que la forma general del sujeto noético. Puedo lo mismo ser Dios, mesa o balde. Mira, la noiesis en fenomenología es acto intencional de intelección o intuición. Justo, ¿no? Eso de se sabe que, ¿no? Ajá. Se sabe que, y dice, el segundo que se expresa en los dos blancos que deben reconocer, el uno al otro, introduce la forma del otro en cuanto tal, es decir, como pura reciprocidad. Claro, eh, el primero por eso dice es la forma general, ¿no? Del se Ujú. sabe qué, ¿no? Pero no es sino hasta el segundo que se reconoce el uno al otro, introduce la forma del otro en cuanto tal, es decir, como pura reciprocidad, puesto que el uno no se reconoce más que en el otro, y no descubre el atributo que es suyo, sino en la equivalencia del tiempo propio de los dos, ¿no? No sé, lo pienso así, es que mira, por decirlo, la forma personal del sujeto del conocimiento, o sea, una autoconciencia. Eso es muy Pues es que, hegeliano, no sé, yo creo ¿no? que ya más bien, para mí ya sería esa cuestión de, pues, un yo, ¿no? Por eso te digo que sí llega un momento de concluir, incluso hasta podría decir aquí nosotros mismos, podríamos decir, y eso nos lleva a otro autor y a otro saber y a más dudas, ¿no? Pero eventualmente tendríamos que concluir algo, ¿no? Tendríamos que concluir, al menos ahorita, a qué nos estamos refiriendo. Es lo que dice el Lacan, ¿no? Esta referencia del yo a los otros en cuanto tales debe en cada momento crítico ser temporalizada para reducir dialécticamente el momento de concluir el tiempo para comprender a durar tan poco como el instante de la mirada, ¿no? O ¿Eso sea, de dónde que lo dice? concluye, concluye. En la 206, en el párrafo, en el segundo párrafo al final, el Mm. último enunciado es. eh, entonces, pues justamente la forma personal del sujeto de conocimiento, pues es ese yo, ¿no? Ese yo, bueno, y otra vez ¿No? haciendo la diferencia, porque creo que aquí Lacan habla de 206, sujeto. ¿Cómo? 206 dijiste. 206, el segundo párrafo, que empieza con, pero ¿a qué clase de relación Ah, ok. hasta abajo? Esta referencia Sí, sí, del yo, ahí, ¿no? sí, sí, sí. Justo porque el yo no, el yo
y es lo que te iba a decir, creo que aquí pues, todavía no se hace esa diferenciación, pero pues se está refiriendo al sujeto, ¿no? Que tendría que devenir. Por eso pues ya las lecturas que le dieron a Lacan de un sujeto debe advenir, pues creo que sí y no, ¿no? Porque pues aquí podemos ver que como tal Lacan todavía no habla de un sujeto como tal. Sigue hablando del yo, pero de un Pues yo es que más más bien ya personal. está el sujeto, o sea, ya está el sujeto, ¿no? Sí, es lo que... Esto que dijiste, que dice, esta referencia del yo a los otros en cuanto tales debe en cada momento crítico ser temporalizada, ¿no? Para reducir dialécticamente el momento de concluir. Claro, si hay un momento de concluir, pero siento que va a ser dialécticamente, ¿no? A ver, pensaste que que eras esto, vamos a ponerlo otra vez, ¿no? Y así, y así, y así, hasta que Ujú. digas, yo soy esto, ¿no? Digo, o sea, no sé si eso, yo soy esto, pero hasta que hay un yo colectivo, siento yo. Así lo pensé ahorita. No sé si un yo colectivo, hace poco, o creo que fue en la sesión pasada que les comenté de una morra, igual psicoanalista, que planteaba que se trataría es de hacer en el otro, como discurso, un espacio para que nosotros como sujetos habitemos ahí, ¿no? Y no un espacio de identificación con el otro, ¿no? Porque pues eso a fin de cuentas es alienación, sino una posibilidad de habitar en ese discurso del otro, pero pues de manera subjetiva, ¿no? Creo Sí, que sí, es sí. algo que pondría de manera un tanto distinta, pero es algo que creo que va a concluir Lacan. Por eso te digo, no sé si aquí ya está el sujeto. Podemos ver indicios, ¿no? De que el yo es algo que se tiene que mover y que no puede estar dinámico, pero bueno, sí, el yo se mueve, pero ¿y a dónde se agarra o qué onda, ¿no? Y creo que justo ahí es donde está el sujeto o empieza a nacer la posibilidad de un sujeto. Y creo que Pero, justo, te digo, el ¿tú cómo lo pinche entiendes? Lacan, a partir del mismo movimiento, ajá, ¿Tú cómo entiendes el ¿qué? sujeto? O sea, ¿qué entiendes por sujeto? Por sujeto, actualmente, no es lo que viene en el texto, por sujeto yo te estoy hablando de justo eso que no es el yo y que discursivamente pues tampoco está como tal, ¿no? Esto que dice Lacan, de que pues sí, hay una identificación con el significante, pero no eres el significante, ¿no? Como pues podríamos decir, un sujeto es lo que el Ya no te trabaste, amigo. sí, perdón, me fui tantito, ¿ahí me oyes chido? Sí, sí, sí. Va. Entonces te decía, ¿no? O sea, yo pienso al sujeto así, ¿no? Como eso que está velado por lo imaginado, imaginario y ¿cómo decirlo? Ahuecado por el discurso, ¿no? Em, y justo por eso te lo digo, ¿no? Aquí Lacan parece estar diciendo este yo, este y, por eso te digo, todavía no hace la distinción entre ciertas cosas, ¿no? Porque sigue hablando de Y como yo, y en el seminario uno lo sigue haciendo así. Eh, y él diría, pues justo a partir de esta enseñanza estructural, ¿no? Primero el yo, pues, justo en un instante de la mirada y de comprensión, pero el yo no es el sujeto. El yo es esa identidad que el sujeto concluye de sí mismo en función de los otros, ¿no? Por eso dice en el siguiente párrafo, igual de la 206, ¿no? Basta con hacer aparecer en el término lógico de los otros la menor disparidad para que se manifieste cuánto depende para todos la verdad del rigor de cada uno, e incluso que la verdad, de ser alcanzada solo por unos,
puede engendrar, si es que no confirmar, el error de los otros. Y también esto, que si bien en esta carrera tras la verdad no se está sino solo, si bien no se es todo cuando se toca lo verdadero, ninguno, sin embargo, lo toca sino por los otros, ¿no? O sea, hay un constante ir y venir con el otro, que es lo que fomenta la construcción de un yo, pero ese yo no es el sujeto, ¿no? El sujeto es lo que, pues, escapa, digamos, ¿no? Ya muy cliché esa frase, pero escapa a lo imaginario y lo simbólico. Yo así lo pensaba. El MOA para Lacan, ¿qué es? Bueno, el MOA y eso. El moi, ese, ay, ¿me pasa mi mochila negra? ¿Mochila? No está aquí mi mochila negra. Ah, se quedó ahí abajo. Sí. No. Es que en el, te digo que en el seminario no, vienen ahí algunas aclaraciones de los términos y puntualiza, ¿no? Cuando Lacan aquí menciona moi, se refiere al yo imaginario, pues justo cuando se habla de mí, ¿no? Y justo de mí, porque el mí, pues se refiere también a, eh, pues una posición distinta, ¿no? Discursiva. No me acuerdo qué nombre tiene, porque pues, tiene un nombre lingüístico, ¿no? Tanto si te colocas como yo, como mí, ¿no? Pero el yo, pues, es una cuestión más simbólica, que es lo que dice. Creo que también viene esa puntualización en el seminario 1. El ye es el simbólico, el que se permite decir yo soy esto, ¿no? El moi es el que está determinado por los otros. Así yo lo entendí, ¿no? O más bien al revés, ¿no? El MOA es el yo soy esto y el Y es el tú eres eso, ¿no? Porque justo habla de la colectividad, ¿no? Entonces tú eres blanco a través de los otros, ¿no? Sí, creo que sí tiene sentido. Es que justo yo lo pensaba en el mí, porque el mí, en un primer momento también rechaza, bueno, no rechaza, ¿no? Pero como que se encierra en esa individualidad, creo yo. Y el Y, pues no tanto, justo vehiculiza. Pero sí tienes razón, creo que tiene más sentido que el yo, que es lo que dice Lacan, ¿no? A partir de los otros es que se llega a la verdad, en lugar de que si es el mí, ¿no? Pero es que justo me surgen las dudas porque, pues a fin de cuentas el otro está, ¿no? Pero tiene un lugar diferente, o bueno, tiene una función lógica diferente, porque en el mí o en el moi solo sería una verificación imaginaria, ¿no? De pues, identificar y Sí, ya. sí, sí. Pero en el ye o en el yo, en el sujeto, pues sería justo alcanzar una verdad a partir de la colectividad, ¿no? Claro, también sí, eso sí. Sí, justo, alcanzar una verdad a partir de del otro, ¿no? Sí, tienes Sí, razón. completamente, sí. Sí, no lo había pensado así. Y dirías tú que es el momento de concluir, Sí, pero justo ¿no? lo que dice Lacan, sí es el momento de concluir, pero que ese tiempo dure tan poco como el instante de la mirada, ¿no? Creo que yo podía traducirlo en temas más actuales como eso que puedes prejuzgar o juzgar, que no te dure toda la vida, ¿no? O sea, que pues, te des la oportunidad, por decirlo de manera coloquial, ¿no? De saber más, que no te cierres en un yo soy esto, yo sé esto, y que tampoco te predispongas a una mirada, ¿no? Es que yo vi esto, como lo hace quizá el método científico, ¿no? Lo único que busca el método científico, pues es la replicación de lo observado, ¿no? En lugar de justamente darle ese espacio a la reflexión del observado, ¿no? Y a la subjetivación y desubjetivación de eso observado. Entonces, no sé si diría que ahí está la conclusión, pero en el momento en el que se concluye, emerge temporalmente un sujeto. Claro, ¿podrías repetir eso de prejuzgar? Eso me gustó.
Simón. En lugar de prejuzgar o juzgar en función de lo que conoces o lo que ves, pues era la oportunidad para saber más, conocer más, ¿no? Que te decía lo que hace el método científico, o bueno, críticas que en su momento se le hacían, ¿no? En un intento de replicación, lo que menos se le daba espacio, pues era el tiempo para comprender, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se replicó? ¿O por qué sí? ¿O por qué bla, 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 ¿no? Y solo se concluían cosas. Bueno, pues esto, ¿no? Y en función de ello, esa conclusión, pues como vemos en el método científico, que hace todo lo posible porque se vuelva ley, porque se vuelva algo que esté concreto, ¿no? O universal, que es lo que dice Lacan ya eventualmente con esta frasecita que te digo de tres en un colegio. Dice, la colectividad está ya íntegramente representada en la forma del sofisma, puesto que se define como un grupo formado por las relaciones recíprocas de un número definido de individuos, al contrario de la generalidad, que se define como una clase que comprende de manera abstracta un número indefinido de individuos, ¿no? O sea, ese es el problema, que en la generalidad no hay un espacio o un tiempo para comprender, ¿no? Por eso, si prejuzgas, te quedas en el instante de la mirada. Y si juzgas y no te mueves de ahí, te quedas en el momento para concluir y pues no se puede abrir nada más. Y bueno, supongo que esto con sus reservas. Sí, sí, sí. También me quedé con la duda no sé si sea el donde dices el yo y el otro yo, en el seminario uno. No, porque ahí habla de las interpretaciones, ¿no? Luego que le hace un analista que le interpreta desde su imaginario a otro güey. O no me acuerdo, pero no, es que estas precisiones que te digo vienen al inicio, es de lo primero, que también precisan el término de la guiancia y todo este más. Según yo, vienen al inicio del seminario uno. Pero pues, y aquí lo tenía, pero, bueno, no, las quedó allá. E igual, pues aquí Lacan, creo que eso es también lo interesante que dialécticamente ya podríamos, o bueno, pues supongo que se mueve, ¿no? Porque la colectividad, como decíamos, ¿no? Es buscar la verdad a partir de la colectividad, pero luego dice, pero la objetivación temporal es más difícil de concebir a medida que, esto en la 207, a medida que la colectividad crece y parece obstaculizar una lógica colectiva con la que pueda completarse la lógica clásica. No, o sea, ahí hay como ya un quiebre, ubícala acá, ¿no? O sea, lo que él dice es que cuando más grande es la colectividad, pues más difícil es de seguir cierta lógica, ¿no? Fue más bien de seguirlo las escanciones, ¿no? Ujú, justo. O bueno, es que dice, No, y sí, parece no. obstáculo, sí, lo que te iba a decir, una lógica colectiva con la que puede completarse la lógica clásica. Hmm. La objetivación temporal es cuando ya se va, ¿no? O sea, ya va a decir que es blanco, ¿no? ¿Es eso? No. Mm, no sé, creo que justo tengo duda en eso. Creo que lo pensaría más como cuando ya pasó todo este desmadre, ¿no? Justo este Sí, tiempo, ¿no? la observación temporal sería como, pues, ve, comprende y concluye, ¿no? Sí. Pero mientras más grande es la colectividad, menos chance hay de hacer eso. Que no sé, eso me suena como a prejuicio, ¿no? A lo mejor y ahí el Lacan estaba asumiendo algunas cosas, porque, Ok. bueno, es que no sé, no encuentro cómo eh, está argumentando que mientras crece la colectividad es más difícil. Sí, pues sí, o sea, Pero pues quién sabe. Y ahí acaba, ¿no? sí. Y justo en Mira, esto, dice,
Ajá, date, date. Pero basta con desarrollar con recurrencia la demostración del sofisma para ver que puede aplicarse lógicamente a un número ilimitado de sujetos, ¿no? Eh, y bueno, dice aquí los cuatro ejemplos, los cuatro sujetos con discos, ¿no? Ujú. Y después dice, estando de sujetos, estando establecido que el atributo negativo no puede intervenir sino en un número igual al número de los sujetos menos uno. Eso sí no lo entendí. Yo tampoco. Y nos manda a otras páginas del tomo. A lo mejor y podremos continuarle por ahí. Ah, ya sé, no, ya entendí. Pero la objetivación temporal es más difícil de concebir a medida que la colectividad crece. O sea, la objetivación del quien ve, ¿no? Del quien ve, o sea, del vigilante, digámoslo así. Por esto del menos uno, del sujeto que ve, o cómo. Sí, yo creo que sí. Puede ser, mira, por decirlo, nos manda la 451. Sí pasé ahí, pero está también bien confuso. 451 dice, ese uno en más estaba ya en el número 3, condición preliminar de la serie en que se hizo ver mejor de nosotros. Y eso demuestra que la alegría del número 2 de la suficiencia exige que su dualidad se exceda en ese uno en más y que por lo tanto la beatitud, siendo el exceso de la suficiencia, tiene su lugar fuera de ella. Uy. Pero como ese uno en más que es desde ese momento cada uno de las beatitudes, no puede ser sino uno en más sin más. Uno sin más. A ver, vámonos mejor a la red. Si no, pues le vamos concluyendo aquí y ya eso lo vamos también discutiendo con el Abraham, porque pues sí, no, eso sí, ni idea, no sé de qué onda con el uno en más. Y ya suena ya que ahí ya se está poniendo bien denso el Lacan. Espérame, Simón. justo, es que justo va con la numerosidad. Por decirlo, este Gómez Camarena habla del cártel, ¿no? ¿Qué es el cártel? El cártel fue propuesto por Lacan como el órgano de base del trabajo de escuela sobre el psicoanálisis. Se trata de un pequeño grupo de 4 personas, eventualmente 3 o 5 más una elegida por los 4, encargada de sostener el trabajo variado de cada uno y velar por su término. Justo, creo que sí es eso, o sea, Ujú, sí es el otro, ¿no? El gran otro, porque justo dice también aquí, el uno y el otro en mayúsculas, Lacan se refiere a la articulación entre el otro y el uno como lugar vacío. ¿No? Bueno, eso ya es más, ujú. pero sí, justo, a ver, ese texto es el de situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista, justo es el cártel. Es lo que te digo que veas ese video y te va a hacer eco, porque habla de la numerosidad, pero espérame. eh, o sea, de una identificación horizontal, no vertical, ¿no? Ajá, Dice, esta está sí, lógica, ¿no? Siento que sigue siendo lógica.
¿no? Sí, no, y es que sí, sí me hizo eco así como lo planteaste, o sea, sí este otro, porque es lo que te decía, ¿no? El momento de la duda también es este tercer momento de la presco en el cual llevas a dudar tu proposición, ¿no? Entonces, pues justo como dices, creo que ese -1 implica este observador que sabemos que está ahí, pero no está, ¿no? O sea, ese otro con el que se estaría confrontando, ¿no? Y que volvemos al punto ahora de la clínica, es lo que se hace en el análisis, ¿no? Se coloca uno en el lugar de ese otro que no está, ¿no? O sea, somos dos menos uno, digamos, ¿no? O tres menos, sí, ¿no? Porque dice el número de sujetos menos uno. Entonces, pues sería tres menos uno, ¿no? O sea, como que esto lo estoy hilando a partir de esto que comentabas, de la observación del otro, de la determinación, de la sobredeterminación objetiva de ese otro, viéndolo desde fuera, pasando justamente encima de la subjetivación, ¿no? Que es lo que comentábamos, ¿no? Es a partir de que este sujeto puede hacer esta comprensión que finalmente llega el momento de concluirse el sujeto, ¿no? Eh, Fíjate, ahorita me está haciendo eco un poco también, quizá esto es lo que retoma un poco de Descartes, ¿no? Porque es lo que dice, de lo único que no puedo dudar es de mi propia mente, ¿no? O sea, y no tanto por el contenido de lo que dice Descartes, sino el movimiento lógico que hace, ¿no? Hasta incluso ahí podríamos ubicarlo. En el momento en el que se empieza a dudar y luego comprender, pues finalmente se concluye en algo, ¿no? La emergencia de un sujeto. Pero pues sí, creo que tiene que ver justo con esta lógica y la presencia o no del otro. Pero pues bueno, yo digo que aquí le dejemos para justo que me pueda echar un chapuzón tanto al video que dices, porque creo que con esto ay, no se me queda la palabra numeralidad, numerosidad, este, Numericidad. ándale, creo que podría amarrar bastantes cosas. Y Sí, sí, pues sí, yo también lo voy podríamos, a checar como... ¿Qué? Simón, No, pero ¿qué ibas a decir tú? te iba a decir que también le diéramos una checada, digo, no como para traerlo a leer a la siguiente sesión, pero que checáramos a lo mejor para posteriores esto que Lacan cita acá, el que leíste ahorita de la 451. Sí, 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 justo. Porque te ¿No? digo que todo eso lo menciona el Camarena. Ujú, Y justo habla de esto de la teoría de juegos. ¿Sí? Son ujú. tres textos: tiempo lógico, eh, el número tres y la lógica de la sospecha, y la psiquiatría inglesa y la guerra, para, igual para revisarlos. Pero Ah, sí, le Simón, dejamos aquí, ya me cansé un poquito, me dejó pensando bastante. sí, güey. Ahorita, a ver si puedes mandar en el grupo estos tres para que también los pueda buscar. Luego se me olvida. Ya voy a cortar entonces la grabación. Órale. Listo.